Otro tema recurrente es esto de que si los científicos son ateos. Muchos me han preguntado qué opinaba yo de que la mayoría de los científicos fueran ateos o que cada vez más científicos se volvieran ateos, que algunos me decían que pensaba de que el 93% de los científicos fueran ateos, otro me decía que el 98% de los científicos fueran ateos, y ahora ya me sale uno que me dice, oye, ¿qué opinas de que el 99% de los científicos son ateos? Entonces mi opinión es esta. ¿Qué opino acerca del tema de que 99% de los científicos son ateos? Pues opino que aquí hay una mentira, dos falacias, un robo y un fuera de lugar. Empecemos con la mentira. La mentira es que obviamente no es el 99% de los científicos los que son ateos. De hecho, he estado buscando estadísticas y hay estadísticas muy variadas, muy diversas. Y bueno, aquí les voy a poner algunas. Una de las cosas que más se confunde es que algunos no profesan alguna fe y ya los ponen como ateos, pero hay que darse cuenta que no todos son ateos. Hay muchos que son agnósticos, porque para ser ateo, el ateo no Dios y está negando la existencia de Dios. Hay muchos que podrán ser agnósticos, que simplemente no les interesa el tema de Dios, etcétera, que también es una postura diferente al ateísmo como tal, diferente a la negación categórica de Dios como tal. Y también hay otros que no están afiliados pues a alguna religión o a una institución religiosa, pero incluso yo como deísta pues no estoy asociado ni afiliado tampoco ni a ninguna religión en particular ni a alguna institución religiosa en particular. Entonces pues no me podrían catalogar a mí como ateo porque yo soy deísta, yo considero que sí existe Dios. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esas estadísticas, con estas notas, y pues ustedes busquen, ni siquiera les voy a poner enlaces, pueden buscar estadísticas de científicos ateos y pues van a ver que son muy diversas, muy variadas. Y esto es en cuanto a la mentira. Entonces no es el 99% de los científicos los que son ateos, es una cantidad menor. Ahora vienen las falacias. ¿Cuáles son las dos falacias? Bueno, una es la falacia de cantidad, que muchas personas piensen que algo es cierto no significa inmediatamente que ese algo sea cierto, no lo vuelve cierto. La cantidad de personas que creen en algo no implican que ese algo sea verdadero o cierto por la cantidad de personas que creen en ese algo. Y otra falacia es la falacia de la autoridad, que una autoridad diga que algo es una manera no significa inmediatamente que ese algo sea de una manera. Entonces los ateos no solo usan una falacia, sino que agarran dos falacias. Dicen como son muchos los científicos y luego además como son científicos, o sea, usan la falacia esta de la cantidad y la falacia de la autoridad, la fusionan para decir que como hay muchos científicos ateos, pues eso debe significar que no existe Dios, lo cual es absolutamente una burrada, es una tontería. Finalmente viene también el robo. ¿Cuál robo? Pues el robo de la ciencia. ¿Quién hace la ciencia? La ciencia la hacen los científicos, no la hacen los ateos. Entonces los ateos se quieren robar la ciencia. ¿Por qué? Porque el ateísmo es una propuesta inútil, no sirve para nada. Entonces los ateos se quieren robar la ciencia, quieren decir es que los logros de la ciencia son los logros ateos, miren cómo el ateísmo ayuda a la humanidad, pero pues no es el ateísmo el que ayuda a la humanidad, es la ciencia, y la ciencia la pueden hacer tantos deístas, como teístas, como ateos, como agnósticos. ¿Y por qué es así? Porque la ciencia simplemente es el estudio metódico y sistemático de la realidad. Entonces mientras tú agarres algo y lo estudies metódica y sistemáticamente, pues vas a obtener resultados independientemente de lo que creas. Por ejemplo, puedes agarrar el sol. Un ateo y un teísta pueden estudiar el sol, pues lo que tienen que hacer es esas mediciones, observaciones, tienen que ver su calor, la temperatura, su composición, su funcionamiento, independientemente de que unos crean que es un diseño inteligente y que sigue leyes deliberadas y establecidas, y otros crean que son leyes que surgen a lo menso y a lo tonto y que el sol nada más está ahí pues por casualidad y por puro azar. Pues bueno, eso no importa, realmente mientras tú lo estudies, mientras hagas bien tu trabajo, puedes tener buenos resultados y puedes ganar incluso un premio Nobel. Pues hay premios Nobel que son teístas, incluso que son pues de todo tipo de teísmos, hasta los más fundamentalistas han ganado premios Nobel. ¿Por qué? Pues porque el trabajo de la ciencia es independiente, es diferente. Hacer ciencia pues simplemente es, repito, el estudio metódico y sistemático de la realidad, de tus experiencias, de lo que vives. Mientras tú entres a tu laboratorio y hagas lo que tienes que hacer, pues no importa si creas que estás estudiando un caos estúpido o estás estudiando un diseño inteligente, vas a obtener resultados. Claro, aquí se me hace bastante absurdo que un científico ateo
crea que va a dar explicaciones lógicas y racionales de un caos absurdo, se me hace más coherente que un deísta piense que va a dar explicaciones lógicas y racionales de un diseño inteligente, pero bueno, finalmente esto ya es más cualitativo. También es porque los científicos pues, se van más a lo cuantitativo, a los números. Ellos recaban datos, unen esos datos, hacen relaciones de esas variables y de esos datos. Pero una vez que tú ya concluyes de recabar todos esos datos, pues llega a otra fase que puede ser la interpretación y que pueden ser incluso la filosofía que hay sobre esos datos. Entonces, por eso tampoco importa mucho la creencia o descreencia o de los científicos, porque en tanto ellos manejen bien los datos y los relacionen bien, pues no importa realmente su interpretación, pues da igual, en tanto nos pasen bien los datos, en tanto podamos hacer predicciones del Sol, en cuanto podamos entender mejor al Sol, pues van a ser los dos buenos científicos. Esto es porque pues el ateísmo o el deísmo pues no tienen tanto que ver con la ciencia, a lo mucho en el punto donde los teístas y los deístas creen que estudian un diseño inteligente de una mente superpoderosa y los ateos creen que estudian un caos absurdo de una materia que se mueve a lo tonto y forma todo sin querer y que las leyes salen y están ahí nomás. Y finalmente está el fuera de lugar. Es decir, si fuera cierto que el 99% de los científicos fueran ateos, ¿a mí me preocuparía? Pues claro que no me preocuparía en absoluto. Por ejemplo, es como si me dijeran que el 99% de los neurocirujanos dicen que hay que tapar las caries con chocolate. Pues a mí qué me importa, son neurocirujanos, ellos que se meten con la salud dental. Más bien, si los dentistas dicen que hay que tapar las caries con chocolate, bueno, entonces ya me lo tomaré tal vez un poco más en serio. Pero pues es que un neurocirujano, pues ¿qué sabe de salud? ¿Qué sabe de la boca? ¿Qué sabe de caries? Él va y estudia el cerebro, estudia las neuronas, a eso se dedica. Él no se la pasa tapando caries, tapando muelas, viendo bocas para ver qué conviene o qué no conviene más a esa boca. Es decir, está fuera de lugar. No tiene nada que hacer un neurocirujano en un consultorio de un dentista. Oye, Archie, pero es que es un científico, es un profesional, estudió mucho, tiene doctorados. Sí, pero su doctorado es en otra cosa. También, por ejemplo, los astrónomos. ¿Qué estudian los astrónomos? Los astrónomos estudian si Dios creó un diseño inteligente o no. Pues obviamente no, los astrónomos estudian los astros, estudian el Sol, las estrellas, cómo se relacionan, la gravedad, agujeros negros, que si la constante cosmológica, que si la expansión del universo, que si el Big Bang, que si el Big Crunch y todas esas cosas. Eso es lo que estudian los astrónomos. Entonces, si un astrónomo me empieza a hablar de filosofía y de teología, pues qué bueno, pero eso no le corresponde, eso no es de su área, eso no le compete, eso no está en su jurisdicción. Es como si de repente yo quisiera ver la exposición que hacen unos ingenieros acerca de Hegel o de Kant o de Descartes, pues está bien, pueden hacer sus intentos, pero pues no es lo mismo que lo que van a exponer los estudiantes de filosofía y cosas así, o sea, no puedes andar cruzando. Lo que se dedican los científicos pues es hacer ciencia, y mientras hagan bien su ciencia, pues está muy bien y les aplaudimos su ciencia. Ya cuando un científico se quiere meter en campos de teología o de filosofía, pues habrá que ver sus credenciales para ver si su palabra es válida. O sea que si tú seas un maestro en, no sé, por ejemplo en química, no significa que vas a ser excelente en física. O sea, tú podrás ser una eminencia también en física, pero eso no significa que seas una eminencia en sociología. Es decir, también hay muchas áreas y muchos campos. Entonces, si un ateo, si un astrónomo me quiere decir que Dios no existe porque él estudió el Sol, pues ¿en qué parte del Sol? O sea, tú estás estudiando el Sol, tú estás estudiando las ondas electromagnéticas, la luz, el calor, de qué está compuesto y todo, y por eso concluyo que no existe Dios. Pues eso, ¿qué tiene que ver con tu trabajo? El estudio del Sol, ¿qué tiene que ver con tu trabajo? El estudio de, por ejemplo, de un agujero negro, el estudio de un horizonte de sucesos. Podrás proponer después de los datos tu opinión y tu interpretación, pero como científico, pues a lo mucho puedes dar los datos crudos y las relaciones de esos datos crudos. Hasta ahí llega tu capacidad o tu nivel de científico. Ya lo que quieras aportar más allá de esta parte científica tuya, pues será
pues cosecha extra y todo, pero tú no estás capacitado para eso. Un astrónomo no se levanta todos los días para ver si existe Dios, si no existe Dios o qué es Dios. En la escuela no le enseñan cómo relacionar a Dios con los agujeros negros, cómo relacionar a Dios con el Big Bang o con un universo eterno. Eso no se lo enseñan en la carrera. En cambio, por ejemplo, un teólogo sí se dedica a eso. Entonces, si tú quieres saber de Dios, pues le preguntas a un teólogo. Si tú quieres saber de salud mental, pues le preguntas a un dentista, no vas con un neurocirujano. Entonces, igual, si tú quieres saber de Dios, pues no vas con un científico, no vas con un astrónomo, no vas con un físico, no vas con un químico, pues vas con un filósofo, vas con un teólogo. Está bien que se crucen esas ramas, pero digamos que no está, o sea, yo no voy con un científico esperando que me diga sobre Dios. Él no estudió sobre Dios, él tal vez ni le interese Dios. Entonces no hay que sorprenderse de que luego digan, ay, pues es que a muchos no les interesa Dios. Pues claro, por eso escogieron tal vez la física, la química, o la astronomía, o la astrofísica. Pues porque tal vez eso es lo que les gustaba, independientemente de que haya o no haya Dios, ya que saquen sus interpretaciones y que algunos, como son autoridad en un campo, quieran de creer que son autoridad en todos los campos, en especial campos que no les competen. Bueno, pues allá ustedes, allá las decisiones que toman. Pero entonces, pues no me preocupa en absoluto que una persona que no tiene nada que ver con filosofía o teología, pues diga que Dios no existe en base a cosas que ni siquiera esté estudiando. Malo que el 99% de los filósofos o los teólogos fueran ateos, porque en ese caso pues ya me preocuparía, porque ellos sí son los que se dedican pues a pensar acerca de Dios, a estudiar las religiones, a ver qué es y qué no es, cómo puede ser demostrado o no puede ser demostrado, porque un astrónomo pues más bien se dedica a ver si el universo se expande, qué es la materia oscura, qué es la energía oscura, cómo afectan. O sea, ya les dije que el astrónomo no se dedica, y su pregunta fundamental por contestar no es si somos creación o si este universo es creación de una mente divina o no, si el materialismo o el idealismo, cuál es una postura más básica. Esto no se dedica a un astrónomo. Entonces, pues lo que diga en cuanto a este tema, pues está fuera de su campo. Finalmente les quiero poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, yo encuentro una computadora y agarro dos científicos, un ateo y un teísta, y les digo que quiero que me estudien esta computadora. Entonces, pues realmente no me importa si uno cree que esa computadora la diseñó alguien y otro cree que esa computadora salió de la nada. A mí no me importa. En tanto ellos la estudien, en tanto ellos la comprendan, en tanto puedan alterarla, mejorarla o incluso duplicarla, pues yo estoy contento. ¿Qué importa que uno crea que nada más surgió así y apareció de la nada, y que otro crea que alguien la diseñó? Ahora, de las cosas más absurdas es que los ateos, por ejemplo, al estudiar esa computadora dirían, pues yo pensé que la había diseñado alguien, pero ya no necesito al diseñador, porque encontré relaciones lógicas, relaciones racionales que explican cómo funciona esa computadora, y por eso no necesito al diseñador. Y en cambio, los teístas y los deístas, con el mismo argumento, dicen lo contrario. Como yo encontré explicaciones lógicas, coherentes y racionales de por qué estaba armado así esta computadora, es que yo digo que tiene un diseñador. Entonces, básicamente esa es la pregunta fundamental detrás de todo esto de la ciencia. ¿Tú crees que encontrar explicaciones lógicas y racionales niegan a un diseñador de este cosmos? ¿O justamente al contrario? ¿Tú crees que si las encuentras están demostrando justamente pues que esta realidad lógica, racional, coherente, cifrada en leyes y abstracciones matemáticas, pues es más bien un diseño gigantesco? Entonces, Archie, ¿por qué muchos científicos son ateos? Pues ya les he puesto mucho una frase que alguna vez me comentaron en alguno de los videos, que decía Luis Pasteur, que poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a Él. Entonces, en primer lugar es por esto, porque algunos toman algunas cosas de la ciencia y piensan que con eso niegan a Dios. En cambio, otros estudian más profundamente y pues ven algo más complejo ahí. Entonces, este es uno de los parámetros. Otro de los parámetros es porque muchos ven hacia afuera. Es decir, los científicos, más que estudiar su interior, el alma, su ser, pues ven el mundo exterior, el mundo de las formas y las apariencias. Por eso es más fácil que caigan con las apariencias y que se olviden del soñador. Estudian tanto el sueño que se olvidan quién lo está soñando. Ven por el microscopio, ven por el telescopio y dicen, es que vi por el microscopio y Dios no estaba ahí. Vi por el telescopio y Dios no estaba ahí. Pero la pregunta es, ¿quién está observando por el microscopio? ¿Quién está observando por el telescopio? ¿Quién es esta conciencia
que puede observar, entender, comprender y calificar las cosas. Entonces es otra de las cosas por las cuales muchos científicos se están volviendo ateos. Y finalmente la otra es porque realmente vivimos en un oscurantismo materialista. Mal que bien, ahora está ganando el materialismo y muchos están empapados con los paradigmas materialistas y con los dogmas materialistas a tal nivel que ni siquiera se dan cuenta que son dogmas. Por eso es muy sencillo que muchos científicos pues caigan en este materialismo, caigan en estos pequeños errores y dogmas de la percepción y algunos consideren pues más prudente que no existe Dios, pero es también en parte porque vivimos en un oscurantismo materialista. Entonces, bueno, estas son mis razones y mis explicaciones de por qué hay varios científicos que son ateos, los errores que hay y que existen en torno a este tema, que básicamente es una mentira, dos falacias, un robo y un fuera de lugar. Saludos, besos y abrazos. Archimago.